Ahí vamos ahora sí a entrar entonces de lleno en nuestra lección y siéntanse libres de prender el micrófono para participar. Pueden hacer preguntas, pueden comentar y después de participar lo cierran también el micro para que podamos escuchar a quien está participando. Eh, Hoy día, hermanos, es jueves 14 de marzo, jueves 14 de marzo, hermanos. Estamos estudiando en este primer trimestre del año 2024 el libro de Salmos. Y en esta mañana, hermanos, pues vamos a estudiar un tema, de hecho, importante, ¿no? Como son todos los temas que estudiamos de la Biblia. El título ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien puede dar lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Inamovible como el monte Sión. Eso está diciendo, hermano. Muy bien, entonces ahí está el título, hermanos. Inamovible, dicen, ¿no? O sea, que no se mueve, ¿no? Que no se puede mover. Así como el monte Sión. Bueno, nos imaginamos un monte, pues no, ¿quién va a poder mover a un monte, no es cierto? No se mueve el monte, a no ser que haya una catástrofe, ¿no? Pero vamos a ver qué símbolos también, ¿no? En este caso el monte Sión, como otros montes también. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, mm, pueden hacerlo. Seguramente también, como tienen el folleto de la lección, ya lo leen ustedes, pero surgen algunas preguntas o algunas conclusiones que vale la pena, ¿no? Compartirlo. En otras palabras, sería Dios protege al pueblo, a su pueblo. Muy bien, hermano. Así es, ¿no? Eh, Dios protege a su pueblo, en este caso, bueno, sus hijos, ¿no? Que confían en Él, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver este tema, ¿no? Inamovible, inamovible, que no se puede mover, ¿no? Como el monte Sión. ¿A qué se está refiriendo este título? ¿A quién se refiere? Entonces ya el hermano está mencionando al pueblo de Dios, que va a ser inamovible como el monte Sión, o la iglesia, ¿no? Y individualmente a cada uno de nosotros que tengamos fe en el Señor, pues esa fe nos hace inamovibles como el monte Sión, ¿no es cierto, hermanos? Vamos entonces a ver qué dice el folleto de las... Aunque puse aquí, hermanos, busqué aquí en el internet, leyendo los versículos que vamos a leer del Salmo, habla acerca, hermanos, de las montañas que rodea a Sión, a Jerusalén. Entonces, más o menos ahí en el internet he encontrado estas figuras. Aquí, por ejemplo, hay montañas que están en el entorno y hace una comparación, ¿no, hermanos? De que así como hay montañas en el entorno de Jerusalén, de Sión, así también Dios, como esas montañas que como estuvieran protegiendo, Dios está protegiendo a su pueblo, dice, ¿no? Dios está protegiendo. Es una figura muy importante, hermanos, ¿no? Que Dios esté protegiendo a su iglesia, ¿no? Haciendo, tomando ese simbolismo de las montañas que rodean a Jerusalén, ¿no? Aquí hay otra figura también, hermanos. Ahí seguramente está el santuario, donde van en peregrinación, ahí el monte, y hay otras montañas que rodean también a ese monte. Entonces vamos a ver, aquí nos dice la lección que leamos pues Salmos 125 y los versículos 1 y 2. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Y hay que contestar la pregunta que dice aquí, ¿no? ¿Cómo se describe aquí a los que confían en Dios? Entonces vamos a ver la descripción. Aquí marco esto, cómo se describe, dice ahí, ¿no? A los que confían en Dios. Leamos pues la Biblia. Tú también, hermano, hermana, toma tu Biblia, la versión que tú tienes para comparar, ¿no? Lo que dice ahí el texto bíblico.
Salmo 125, versículos 1 y 2. Aquí en la versión que está puesto en la pantalla ya, hermanos, debe ser esta Reina Valera, pues yo he tomado, ¿no?, esta presentación del hermano Tony. Hay un hermano que se llama Tony y él pone, ¿no?, la lección ahí y le pone los textos bíblicos, ¿no? Y ahí yo lo tomo eso y lo pego nada más en el Word y esa es la presentación que les estoy mostrando. Es la misma lección, ¿no? Y los textos bíblicos también. Y algunos que yo también, textos bíblicos, le añado, ¿no?, ahí para poder leer, ¿no? La Biblia, entonces, hermanos, en el Salmo 125, versículos 1 y 2, dice, a ver, dice ahí, hermanos, los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión. Ahí está, hermanos, el título que teníamos también, hermanos. Los que confían en Jehová, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre. ¿Algún comentario, hermanos, de este versículo? Los que confían en Jehová, ¿no? Tal Ese, vez, hermano, ajá, es el, es el pueblo de Dios que debe permanecer, confiar en Dios toda su vida de nuestra existencia. Esto debe ser, gracias, hermano. claro. Entonces ahí, hermanos, la palabra confían, dice, los que confían en Jehová. Entonces la pregunta que uno se puede hacer no es, pero ¿y qué pasa con los que no confían en Jehová? Uno puede confiar en sí mismo y tal vez uno confiando en sí mismo también, y vamos a ver aquí en los textos bíblicos también, hermanos, que hay gente que confía en sí mismo, ¿no? Y progresa pues económicamente y parece que todo le va bien. Hay gente que depende de sí mismo, ¿no? O sea, el orgullo, el yo, ¿no? Yo lo puedo y todo, ¿no? Y progresa en todo, no le pasa nada, está bien, feliz, contento, ¿no? Pero no confía pues en Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que confían en Jehová, hermanos? Pero aquí está diciendo, ¿no? Y aunque tú veas todo eso, dice aquí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Pero los que no confían en Jehová, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con los que no confían en Jehová? Eh, y aquí, hermanos, está reforzando, ¿no? Que los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve. O sea que el que tiene fe, a pesar de que vea supuestas o aparentes contradicciones, ¿no?, a lo que dice la Biblia, las promesas de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, o a pesar de que vengan pruebas para un cristiano que confía en Jehová, y pues ahí está resaltando, ¿no? Que el que tiene fe no se va, es inconmovible, pues inconmovible, así como un monte, el monte de Sión, dice, ¿no? Figuradamente también el monte de Sión, pues está señalando a la iglesia o está al santuario celestial, donde está Dios, la habitación, la casa de Dios. ¿Dónde está Dios? Pues no, es inconmovible, ¿no? Inconmovible. Entonces así tiene que ser la fe, hermanos, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de que uno aparentemente ve que no está funcionando las cosas como debe ser, ¿no? Entonces ahí está, hermano. Eh, Aparte, el verso 2 dice, como Jerusalén, dice, hermanos, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, dice. Miren lo que está afirmando aquí la palabra de Dios. El salmista inspirado por Dios dice así, o sea que nuestro Dios, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Dice, está alrededor de su pueblo, alrededor de la iglesia, alrededor de ti, hermano, hermana, que estás en esta sala. Y dice, no, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre.
por la eternidad, ¿no, hermanos? Entonces aquí da confianza, ¿no? Esta afirmación, esta promesa, ¿no? De que Dios está en el entorno nuestro. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Su pueblo ahora es la iglesia, ¿no? Bueno, ¿algún comentario tienen, hermanos? De repente algún ejemplo, hermanos, podríamos ver, ¿no? Para entender lo que dice aquí los textos bíblicos. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermanito, Por favor, buenos días. hermana, participe. Buen día, hermano. ¿Por qué hay que confiar en Dios? El confiar en Dios es un elemento esencial de la fe verdadera y salvadora que mira a Dios y encuentra paz, fortaleza, satisfacción y mucho más en Él y en todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará ahora y para siempre en su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos agarrarnos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas en Dios, porque solamente en Dios podemos confiar, no en los hombres, porque los hombres son mentirosos, que engañan, traicionan, ¿no? Pero nuestro Dios jamás, nuestro Dios es nuestro Padre Celestial que siempre está alrededor de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y nosotros con esa fe verdadera tenemos que permanecer como ese monte de Sión, venga lo que venga, ser fuertes. Y para eso tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios y mucha oración, hermanito. Amén. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana, por su participación. Así es, hermanos, ¿no? La fe dice que es la certeza, ¿no? La seguridad de aquello que ni siquiera vemos o aquello que esperamos, pues, ¿no? Es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. El que se acerca a Dios tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Imposible, la palabra imposible, ¿no? Así que vemos también, hermanos, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha dudado en ningún momento, ha confiado plenamente, ¿no? En su Padre, como ser humano, como nosotros, como nuestro hermano mayor. Él ha confiado plenamente, a pesar de que por causa de nuestros pecados hubo una separación entre el Padre y el Hijo, y lo afirmó nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pasó esa experiencia porque estaba cargando nuestros pecados, experimentó realmente lo que merecen nuestros pecados. El pecado nos separa de Dios. Mientras uno se mantiene en pecado, pues está separado de Dios y si así muero o descansa, pues hermanos, para la eternidad estará separado pues, de Dios. Pero hay solución gracias a que Jesús ha pasado esa experiencia, hermanos, pues nosotros confiados en Él podemos, ¿no? Podemos tener la certeza, pues, ¿no, hermanos? Esa fe, esa confianza en Dios, así como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como dice, ¿no? La Biblia, aquí está la paciencia de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe de Jesús, ¿no? Y a pesar de que se separó de su Padre por nuestros pecados, pero él confió en Dios. Y sus últimas palabras fueron, pues, en tus manos, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo, ¿no? O sea, confió a pesar de que se separó, pues, del Padre, ¿no? Por nuestros pecados. Confió. Así nosotros también, que confiamos en Dios, a pesar de que pasemos lo que pasemos, hermanos, pruebas, entonces, pues,
triunfaremos, ¿no? Triunfaremos. Triunfaremos en este conflicto, ¿no? Que hay en este mundo, ¿no? Muy bien, hermanos, si hay algún comentario, pues menciónenlo, hermanos, ¿no? El comentario dice aquí la lección, a los que confían en el Señor se los compara con el monte Sión, símbolo de firmeza y fortaleza, hermanos. Así que el monte Sión, ¿no? Que ahora simboliza, pues, ¿no? La morada de Dios, ¿no? El santuario celestial, ¿no? O que también está en la iglesia, es un símbolo de firmeza y fortaleza. Los que confían en el Señor, ¿no? Los que confían en el Señor, entonces aquí es un símbolo, Sión, el monte Sión, ¿no? Símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista, hermanos, de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén, hermanos, inspiró pues al salmista a reconocer la certeza de la protección divina, pues, hermanos, ¿no? La protección divina. Bueno, se inspiraría viendo, ¿no? Ahí a Jerusalén y las montañas que están en el entorno. El salmista, pues, ¿no? Proclama, ¿no? Ah, este, menciona, pues, ¿no? Estas palabras. Vamos a ver aquí Salmos 5, 12 y 32, 7 y 10. Aquí, hermanos. Tengo en la pantalla allí, dice, tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Ahí está, hermanos. Que en este salmo que estamos estudiando en esta mañana, ¿no? Reforzado por el Salmo 5:12, dice, tú, Dios mío, es una afirmación del salmista, ¿no? Y de la palabra de Dios, tú, Dios mío, bendices a quién bendice, al que es bueno. Y al que es malo, no lo bendice, hermanos. A ver, la pregunta es esa, ¿no? Dice aquí, tú, Dios mío, bendices al que es bueno. Y con tu amor lo proteges, y con tu amor lo proteges, ¿no? Y con tu amor lo proteges. Bueno, en este caso la palabra bueno sería, bueno, entender, ¿no? Aquí. O sea, viendo en nuestra realidad, hermanos, no hay ni un bueno en esta tierra, ¿no? Lo afirmó nuestro Señor Jesús cuando le dijeron a él, ¿no? Maestro bueno, ¿no? ¿Qué bien haré para encontrar la vida eterna? Y el Señor dice, ¿por qué me dices bueno? ¿No? No hay nadie bueno en esta tierra, pues solamente Dios es bueno. Y acá el Salmo dice, bendices, Dios dice, tú, Dios mío, bendices al que es bueno. Bueno, hermanos, en este caso, todos somos pecadores, pero acercándonos a Dios a través del Señor Jesucristo, ¿no? A través del Señor Jesucristo, Dios nos contempla como buenos, como justos, así como a su Hijo que no pecó, así nos ve, ¿no? Para Dios somos santos, ¿no? Gracias a Jesús. De otra manera, pues no habría esperanza para nadie, ¿no? Entonces, a esta persona que tiene fe, que confía en Jesús, que Él nos da su bondad, nos hace buenos, entonces está diciendo ahí que Dios pues bendice al que es bueno, ¿no? En esa dirección, hermanos. Y Hermano, con tu amor los proteges. Sí, hermano. Deuteronomio 28:6 dice, en Dios protege en la salida y en la entrada, dice, ¿no? Esa es la preferencia al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? El que no es cristiano a veces pasa como en Lima, matanza y cualquier rato llegas a la casa, ahí en la puerta matan o saliendo ya, entonces no hay tanta seguridad, pero y en otros términos también dice Dios hace llover para todos, el sol sale para todos, etcétera, etcétera. Entonces todo hay que descifrar, discernir todo, pero Dios lo tiene en su mano todo lo que lo vemos. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí está.
¿no? El comentario de nuestro hermano tiene mucha razón, hermanos. Hay textos bíblicos donde también menciona, ¿no? Que Dios da sus bendiciones también, ¿no? A todos los seres humanos, ¿no? Buenos y malos. Esto referido, ¿no? A la vida que nos da, también a la lluvia, por ejemplo, que da, no solamente para los buenos, sino también para todos, ¿no? Y Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, también dio su vida, derramó su sangre, no solamente por los que creen, sino también por los que no creen, ¿no? O sea que ha provisto Dios, ¿no? Para todo ser humano la salvación. Para solamente es que respeta a Dios, ¿no? Su libre albedrío de cada persona de aceptar o no aceptar la salvación, ¿no? Entonces, pero todo está en función a la fe, ¿no? Dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado pues a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, pues no se pierda, más tenga vida eterna. Él ha venido no para condenar a nadie en este mundo, sino para salvar. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero el que no cree en el Señor Jesucristo, dice, si es que no cree, ya es condenado, dice ahí la palabra del Señor, ya está condenado. El que no cree, ya es condenado, dice. Porque vino pues la luz y no les ha gustado la luz, les ha gustado las tinieblas, ¿no? Porque el que gusta de Jesús o de la luz, pues se presenta ahí, ¿no? Para que se vea claramente lo que uno es y lo que somos pecadores, pues no, pero gracias a la confianza en Jesús, al perdón que le pedimos, Él pues nos justifica. Y eso es lo que hace Dios, nuestro Dios misericordioso, ¿no? Y justo. Dice el versículo 7 del Salmo 32, tú eres mi refugio, dice, una afirmación también del salmista, hermanos, tú eres mi refugio. Nosotros, ojalá pudiéramos decir así también, hermanos, ¿no? Tú eres mi refugio, decir, Señor, tú eres mi refugio. Debemos de decir así. Tú me libras del peligro. Bueno, son afirmaciones, hermanos, del salmista. Y nosotros también afirmamos de esa misma manera, ¿no? Que Él es nuestro refugio, que Él nos libra de todo peligro. Por eso dice, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Entonces, por eso podemos cantar y alabar a Dios, ¿no? De que gracias al Señor somos libres, no libres del pecado. En el Salmo 32, verso 10 dice, los malvados, no, a los malvados dice, les esperan mucho sufrimiento. No, los malvados. ¿Quiénes son los malvados, hermanos? ¿No? Los malos, ¿no? Los que buscan hacer daño, mal, a propósito, ¿no? Se agradan haciendo el mal, ¿no? O poniendo trampas a los que están caminando correctamente, ¿no? Dice, a los malvados les esperan muchos sufrimientos. La consecuencia de los malvados, ¿no? De sus malas decisiones son sufrimientos. Pero a los que confían en ti, dice, los cubres con tu gran amor. Si confiamos en el Señor, hermanos, Él nos cubre, ¿no? El Todopoderoso, el Creador, ¿no? El Sustentador, el Salvador. No hay por encima de Dios nadie. Hay un único Dios. Los demás son ídolos, nada más. Son como la piedra, estatuas, ¿no? Que no pueden caminar, no pueden hacer nada. Entonces, el diablo está detrás de eso, ¿no es cierto? Entonces, pero los que confían en ti, dice, los cubres con tu gran amor. Los cubres con tu gran amor. Así es, hermanos. El comentario dice, a diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares. Entonces, montes también podría ser un símbolo de algunos, de los impíos, ¿no? De los que
Gente poderosa en este mundo, ¿no es cierto? Poderosa. Vamos a pensar por el dinero que tiene o por el poder político o económico, no sé qué poderes puede haber en este mundo, ¿no? Los hombres, digamos, millonarios que hay o los sabios de este mundo, ¿no? Se creen poderosos. Entonces está mencionando aquí, son como montes también, pues son como montes, pero hermanos, ¿qué pasa? No, aquí son zarandeados, dice, por los mares. Entonces, en donde acaban, ¿no? Estos poderosos de esta tierra, ahí está Salmo 46:2. ¿Qué dice ahí, hermanos? Salmos 46:2. Aunque tiemble la tierra, hermanos, y se hundan las montañas, aquí está hablando de que esas montañas, o sea, esos personajes poderosos, ¿no? Pero que no confían en Dios. Dice, aunque se hundan hasta el fondo del mar, dice, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Está referido, ¿no? A que no hay que tener miedo, aunque suceda, ¿no? Catástrofes de ese tipo, ¿no? Naturales que van a suceder con las plagas, pero también hace mención, ¿no? De que así, ¿no? Aquí nos está comentando de que personas poderosas en esta tierra que no confían en Dios son como montañas que también pues se sumen dentro del mar, ¿no? Entonces, esos sí son destruidos, ¿no? La impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén, hermanos, inspira pues una profunda confianza, dice, ¿no? Claro, hermanos, una cosa es que nuestra casa esté, hermanos, sobre la arena, pues, y cuando hay un huaico, cuando hay lluvias, ¿no? El río crece, y como nuestra casa si está fundada sobre la arena, hermanos, pues se va a caer, pues sí o sí, pero la casa que está fundada sobre la roca, hermanos, haya huaicos, haya lluvia, inundaciones, la casa permanece firme, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, la confianza en la protección de Dios se hace aún más audaz, hermanos, ante la dolorosa realidad en la que el mal parece prevalecer, pues con tanta frecuencia, hermanos, ¿no? Parece Hermanito, que, sí, hermana, ¿y qué pasa cuando no confiamos en Dios? Hay una pregunta, ¿no? Cuando dejamos de confiar en Dios, sufrimos ansiedad y cedemos a la frustración y a la desesperación. Jesucristo venció al mundo. Gracias a Él podemos tener paz en este mundo y confiar. En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué lindo, hermanito. Entonces, amén, nosotros no debemos despegarnos de la mano de Dios, siempre estar caminando con Él juntamente. Amén, hermanito. amén, amén, amén. Sí, pues ahí está la confianza, ¿no? Yo he vencido, dice el Señor Jesús. Confíen en mí, yo he vencido. Y así también vamos a salir vencedores, hermanos, ¿no? Por confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él ha abierto el camino, así que hay que seguir esas pisadas, nada más, ¿no? Él nos alienta a seguir confiados en Dios por el mismo camino. Entonces, hermanos, aquí en el mundo que vivimos hay, dice, pues no, una dolorosa realidad. Parece que el mal prevalece pues con tanta frecuencia como nuestro hermano lo mencionaba. Sales de tu casa y ya el ladrón está ahí esperándote, ¿no? Para quitarte las cosas y hasta te pueden matar, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor dice pues que el Señor es el que nos cuida y hay que confiar pues en Él. Sin embargo, incluso dice, en medio de ese mal, hermanos, el pueblo de Dios puede tener esperanza. Así es, en medio de los males que hay en este mundo, como habíamos visto que este mundo está ya así como Sodoma, Gomorra,
como en el tiempo antediluviano, así está. Hay violencia, hermanos, ¿no? Y las cosas que han acontecido y por eso los juicios de Dios llegaron. Estamos ya pues a las puertas de la venida del Señor Jesús y vendrán los juicios de Dios también, pues hermanos, ¿no? Entonces, hay que confiar en Dios porque hay esperanza en Dios. Y continuamos leyendo, hermanos, Salmos 125 del 3 al 5. Nos dice que leamos. Y la pregunta ahora que hay que contestar dice, ¿qué tentación tienen los justos? O sea, ¿qué tentación si nosotros estamos justificados por el Señor, ¿no? Entonces aquí está hablando la palabra, ¿qué tentación tienen los justos? ¿No? Claro, el león, dice el diablo como león rugiente anda alrededor, pues, de los justos, ¿no? ¿No? Buscando a quien hacer caer, pues, no quiere devorar, como un león, el diablo, ¿no? Está tentando. Entonces aquí dice, ¿qué tentación tienen los justos? Bueno, tantas tentaciones hay, ¿no? Pero vamos a ver en el texto bíblico qué tentación está mencionando ahí, ¿no? Que hay para los justos. ¿Cuál es la lección para nosotros? Pues aquí aprendamos, ¿no? De lo que vamos a leer, la lección, ¿no? Salmo 125, 3 al 5 dice, porque no reposará, dice, la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que no reposará, dice, la vara de la impiedad. La vara, hermanos, es un símbolo de un rey, por ejemplo, ¿no? Que tiene una vara de su reinado, que es el poderoso. Bueno, la vara en las culturas también acá, creo, en el lugar, habían, pues hay varas, ¿no? Que parece que los incas también tenían, no sé. Entonces, las autoridades generalmente tienen una vara, pues una vara, ¿no? Y como símbolo, un símbolo nada más, pues no. En este caso dice, porque no reposará, dice, o sea, no. Hermana Mónica, por favor, su versión para aclarar este versículo. El versículo 3 estamos leyendo ahí el Salmo 125, el versículo 3. Ahí Lo dice, estoy porque leyendo no todo. reposa, Dice aquí, no rep a ver, hermanito, por favor. los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Gracias, hermano. ¿Puede comentar un poco, hermano, de esa versión que usted ha leído? Bueno, dice aquí, los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Eh, Cuando uno ve el ejemplo de otros, eh, especialmente cuando tiene que ver con el mal, la gente como que se contagia. Lo que pasaba con Israel en ese tiempo, ¿cierto? Que veían cómo lo pasaban tan bien, porque el enemigo pinta el pecado bonito, lo pinta de la mejor forma, de la más deseable, de la más feliz. Entonces, uno ve cuando el mal prospera, cuando la gente que hace daño está feliz y no lo pasa mal. Entonces, para que los buenos no imiten esas cosas que hacen los malos para ser felices. Mm. Muy bien, hermana, gracias por el comentario, ¿no? Sí, pues, hermanos, en realidad, pues, no, hermanos, en el mundo real que vivimos, hermanos, he visto, no, hermanos, que han pretendido ser autoridades, alcaldes, gobernadores, bueno, han querido ser, pues, a pesar que tienen la mentalidad, ¿no? Así como tenemos nosotros la confianza y la fe, pero meterse en la política, hermanos, meterse a ser autoridad. Me contaba uno de los hermanos, ¿no? Mira, hermano, aunque antes yo le dije, no, hermano, mejor no meterse, ¿no? Porque hay muchos problemas allí. Y él como autoridad en muchos cargos así, ¿no? Ahí en la ciudad, ¿no? Eh, Entonces, él decía, sí, sí, yo sé que es corrupto y todos los problemas que hay, ¿no? Hay los vicios, ¿no? Las perversiones, todo hay, ¿no? Entonces, pero yo lo puedo controlar, me decía a mí, ¿no? Yo lo puedo controlar, me gusta, dice, ¿no?
y él se lanzó pues para ser alcalde. Llegó a ser alcalde, pero hermanos, en el ambiente donde se encuentra, hermanos, te van a atacar por todo lado, porque es un ambiente pues del mundo, ¿no? No es la iglesia, hermanos, ¿no? Y entonces después que sale de, del periodo que él ha tenido ahí como autoridad, entonces pierde esposa, pierde salud, pierde de todo, hermanos, se pierde todo, ¿no? Porque hay los compromisos, ¿no? La política, ¿no? Es cosa del mundo, pues, ¿no? Por eso dijo Dios, el Señor, lo que es de César, data a César, lo que es de Dios a Dios. No podemos mezclar tampoco no, las cosas de Dios con las cosas del mundo. Son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿no? Pero, hermanos, pero vemos a Daniel, ¿no? Como una autoridad, no el primer ministro de los grandes imperios que ha habido, Babilonia, Medo-Persia, ¿no? Y se mantuvo firme, pues, hermanos, si no, no, pero él no se metió, pues, no tenía ese interés político, nada, sino era esclavo, ¿no? Esclavo ahí en Babilonia. Y como esclavo, pues lo pusieron allí porque él estaba con Dios y lo reconocía el rey Nabucodonosor. Y entonces, pues, y él se mantuvo firme. Eso, hermanos, es importantísimo, ¿no? Mantenerse firme en medio de un mundo así corrupto, porque en ese tiempo, pues, Babilonia, que es un símbolo incluso, ¿no? De todos los males, era completamente idólatra, pues, ¿no? Pero ahí se mantuvo firme con la fe, así como sus amigos, ¿no? Que preferían morir antes de que desobedecer un mandamiento de Dios, ¿no? Y prefirieron entrar al horno, ¿no? Para no inclinarse a las imágenes, estatuas, ¿no? Que ha construido Nabucodonosor. Y se mantuvieron, pues entonces ahí vemos también otros personajes, José, que ha estado en circunstancias así adversas en Egipto, pero se mantuvo firme en las tentaciones, se mantuvo firme, hermanos. Enoch, en circunstancias también similares, hermanos, él caminó con Dios. Entonces es posible, hermanos, pues nosotros mantenernos firmes, pero no meternos, o sea, no gustar de las cosas del mundo y tampoco debemos mezclar, ¿no, hermanos? Eh, las cosas, ¿no? De Dios con las cosas del mundo. Ese es el problema como la iglesia cristiana se paganizó. Se aperturaron las puertas de la iglesia cristiana en la Edad Media y entraron los romanos y se paganizó, pues sí es la religión popular que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? ¿No? Donde está el paganismo, la idolatría y todo eso, ¿no? Lo cual es simbolizado, ¿no? Como una mujer ramera, ¿no? Como la adúltera que le sacó la vuelta a Dios, pues no, porque se mezcló ahí con los poderes políticos, un poder económico, y actualmente existe todavía, pues no, no, esta, esta iglesia, ¿no? Pero este, contaminada, ¿no? Con el pecado. Entonces, hermanos, aquí vamos a seguir, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. O sea, Dios, bueno, el salmista está afirmando esto, es inspirado por Dios, entonces no va a permitir Dios que también, pues, no esté ahí, no dentro de la iglesia, no sé, de la hermandad, donde están los hijos de Dios, no va a permitir que ese poder, ¿no? De este mundo, los poderes, ¿no? De este mundo, pues, esté pues entre los justos, como dice el Salmo 1. David dice, ¿no? Bienaventurado el que medita día y noche en la ley de Dios, no será como árbol plantado junto a las aguas, su fruto dará su tiempo, o sea, todo lo que haga tendrá éxito. No así los malos, dicen, ¿no? Que son como las hojas secas, que el viento se lo lleva, pues, ¿no? El viento se lo lleva. Por tanto, afirma y dice, ¿no? No se levantarán los malos en la congregación de los justos, dice, ¿no? Porque a veces los malos, bueno, el diablo hoy en día, hermanos, ¿cómo nos va a atacar a nosotros?
no nos puede atacar pues de afuera y no puede hacernos nada, pues nosotros reconocemos. Atacarnos de afuera, hermanos, el diablo no nos va a hacer nada, no puede. Para destruirnos, lo que él sabe, su estrategia es meterse dentro de la iglesia, a través de un hermano, a través de una hermana, a través de un pastor. Ahí es donde él puede destruir la iglesia, ¿no? Cuando algún hermano, hermana que no está confiado plenamente en Dios y lidera la iglesia, ya pues lo lleva al barranco, no al desvío, hermanos. Por eso, todo líder que debemos tener en la iglesia, desde bien consagrado a Dios, y no debemos confiar tampoco, ni siquiera en ellos, sino en Dios, porque el que está dirigiendo la iglesia es el Señor y a través de su palabra, ¿no? Eso es importante saber. No sea entonces, dice aquí, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ser absorbido, ¿no? Por este mundo, cuando uno se mete de repente allí en el mundo, ¿no? Puede ser absorbido, puede caer en la tentación, puede caer en la tentación. Hay muchos también que se habla de eso, ¿no? El justo, ¿cómo dice hermanos a veces dicho? El justo peca, ¿cómo dice hermanos? A ver si alguien me ayuda. A ver, bueno, a ver si alguien lo recuerda. Dice aquí, hermanos, haz bien. El justo peca en arca abierta, dice. Ay, gracias, hermano. En arca abierta el justo. Hay un dicho así, ¿no es cierto, hermanos? Eso, ¿no? Que por eso está diciendo que aquí, hermanos, que Dios no va a permitir eso con sus hijos, ¿no? Haz bien, dice, oh Jehová, a los buenos, dice, ¿no? Y a los que son rectos en su corazón. Esta es otra afirmación, hermanos, del salmista, que haga el bien. Y eso hemos estado meditando ayer también, hermanos, ¿no? Que el amparo, la protección, Dios lo hace para aquella persona que busca a Dios, ¿no? Que se ampara en Dios, ¿no? Dios no a la fuerza no va a estar amparando a aquella persona que se revela pues contra Dios, que no quiere depender de Dios, como el caso de Lucifer, pues, ¿no? Que se separó de Dios, ¿no? Era pues un ángel principal, un querubín protector, pero él decidió pues separarse de Dios y Dios ha hecho todo lo posible, ¿no? Para que él se restablezca, pero no quiso, pues. Entonces vuelve pues en el adversario de Dios, el que genera todo el conflicto, hermanos, levantando a ángeles, tercera parte de los ángeles y a la humanidad entera, ¿no? Hace caer a Eva, a Adán, y así genera pues el problema que tenemos acá de la muerte, consecuencia del pecado. Pero Dios no nos ha abandonado a través de Jesucristo, nos ha abierto camino para volver a Dios, para depender de Él. Continuamos, hermanos, y dice, más a los que se apartan, miren, hermanos, a los que se apartan, a los que pierden la fe, hermanos, tras sus perversidades, ¿no? Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Entonces, si nos apartamos, hermanos, perdemos la fe, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Porque dice, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pues. Los que hacen iniquidad, pues, están condenados ya, pues, ¿no? Esto es lo que se llama zarandeo, hermano, lo que vomita, dice, ¿no? 3:16 Apocalipsis. Como también Amos 9:9 está diciendo, el Israel de todas maneras va a ser zarandeado. Esto es lo que dice. Gracias. Bueno, sí, pues, hermanos. Si hay una tendencia, hermanos, en nosotros de repente, ¿no? De querer, la tendencia de hacer el mal, hay que orar, pues, hermanos, habrá que pedir un milagro, un nuevo corazón, ¿no? Al Señor, Señor, cámbiame, 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 porque hay esa tendencia en el ser humano, ¿no? Pero uno tiene que decidir, pues, ¿no? Bien rendirse a Dios para que el Señor opere milagros, o bien, pues, uno dejarse llevar por esas perversidades, ¿no? Por esas tendencias. Y entonces, ¿a dónde va a ser la consecuencia? Dice, Jehová llevará
con los que hacen iniquidad. Finaliza este salmo diciendo, paz sea sobre Israel. Ahora pues el Israel espiritual es la iglesia, que la paz esté pues no en la iglesia. El comentario dice, hermanos, los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia de esto, ¿no, hermanos? A ti, hermano, hermano, de repente te ha pasado esto, ¿no? De repente te has desanimado viendo que muchos no obedecen el mandato de Dios y progresan por acá y por allá y todas las cosas, hacen lo que quieren, tienen mujer, tienen riqueza, tienen placeres, tiene de todo, come de todo, no se cuida de nada, pero felices. Y a veces uno dice, pero ahora yo que estoy aquí guardando los mandamientos de Dios, trato de hacer todo lo que es bueno y todas esas cosas, entonces hay una tendencia, ¿no? O una tentación de, creo que mejor dejo de obedecer a Dios, de confiar en Dios, ya, si ellos están progresando, están felices, eso es lo que está diciendo el comentario, hermanos. Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana. eh, bueno, es cierto que de repente uno puede mirar. Una vez me pasó que venía cargada de bolsas de la feria y iba una mujer en un auto fabuloso, ella con sus lentes regias, se veía. Ay, yo dije, de repente pensé, ay, yo quiero tener un auto así, quiero ir tan regia como ella. Y después pensé, pero a lo mejor ese es el único consuelo que ella tiene en esta vida, porque ella no va a llegar al cielo. Entonces pensaba, pero Mónica, tú vas a tener una mansión, van a haber calles de oro, entonces eso me dio aliento, ¿cierto? Yo dije, no puedo pensar en las cosas que los demás tienen. A veces el Señor no nos da más, porque si tuviéramos más, nos perderíamos. Entonces debemos pedir, no sé dónde lo leí, creo que en la Biblia está, que es cierto que el Señor no nos dé más para que no nos olvidemos de Él y no nos dé menos para que no despotriquemos ahí reclamando, ¿cierto?, de que no nos da más, que nos dé lo justo, para no desanimarnos y para no caer en la tentación de desear lo que no tenemos. Muy bien, hermana, gracias, hermana. Bien, hermanos, miren, el Salmo 73, vamos a leer algunos versículos. Ahí nos dice esta realidad, no la que estamos mencionando. Miren lo que pasa con el salmista. El salmista dice, hermanos, ahí en Salmo 73, verso 2, yo estuve, dice el salmista, a punto de pecar, dice, estaba a punto de pecar. ¿Por qué? Dice, vamos a ver, poco me faltó, dice, para caer. Poquito le faltó para caer, hermanos. ¿Por qué? Dice, pues me llené de envidia, o sea, estaba envidiando, dice, hermanos, así como nuestra hermana nos cuenta, ¿no? De esa experiencia, ¿no? Pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ve sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia, ¿no? Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta, hermanos, y cree todo lo que dicen, pues no. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe, ni llegará a saberlo. Así son los malvados, hermanos. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Y ahí en el verso 13 dice, de nada me sirvió hacer el bien. Está reflexionando el salmista, ¿no? Entonces él reflexiona y dice, no, de nada me sirvió el bien llevar a los
malos pensamientos. Miren a dónde va su pensamiento, a dónde le llevan. O sea, en otras palabras, estaría diciendo, mira, yo estoy bien, estoy practicando todo lo que dice Dios, parece que de nada me sirve eso, ¿no? De nada me sirvió hacer el bien. Y he evitado los malos pensamientos incluso, de nada me sirve. Entonces estaba tentado a seguir el camino de los malos, pues, ¿no? Pero si uno sigue leyendo ese capítulo, o digo así, pues el Salmo 73, hermanos, ¿cuándo es que se da cuenta de que está pensando mal? Pues no, o sea, está por caer cuando entra al santuario, pues. Y es justamente, hermanos, lo que hacemos en esta sala, que estamos en sala Zoom, estudiamos la palabra de Dios y como que recién nos damos cuenta, ¿no? Estábamos tentados de repente a hacer alguna cosa que no debemos hacer. Y cuando entramos, pues no así a la sala, a estudiar al santuario de Dios, entra el salmista y dice, ahí me di cuenta el fin de esta persona que está haciendo esos males así, y aparentemente está bien todo, pero va a perderse. Pero sin embargo, el que hace el bien, pues no, confiando en Dios, pues tiene su premio también, ¿no? Son pruebas que uno tiene que pasar, ¿no? Entonces, en el Salmo 94:3 también dice, ¿no? Dios mío, basta ya de malvados, dice, basta ya de sus burlas, ¿no? Como que uno que se va cansando, ¿no? Se va cansando de que está en medio de gente que se burla, de gente malvada, y entonces uno reclama a Dios, Señor, basta ya de malvados, basta ya de sus burlas. O sea, Señor, ven por segunda vez, ¿no? Como una esperanza, ¿no? Hermanos, la tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a quién, a los que se apartan del Señor. Así es, hermanos. O sea, el monte Sión se ve estable y inconmovible, eterno, así es, ¿no? La casa de Dios, donde está Dios, hermanos, que está en la iglesia, es eterno. Entonces, Dios no puede, dice, proteger a quienes, ¿no? Aquellos que se apartan, pues, del Señor. O sea, los que no confían en el Señor, desconfían, empiezan a dudar, ya, entonces ya no puede proteger el Señor, pues, ¿no? No puede proteger el Señor. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad, dice, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. O sea, hay libre albedrío, ¿no es cierto? Hay libre albedrío. El que quiere hacer lo malo, pues tiene libertad de hacerlo, ¿no? Pero el que quiere confiar en Dios también tiene esa libertad de hacerlo. Salmo 125:3 dice, no siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, para que la gente buena practique la maldad, ¿no? La maldad, ¿no? O sea que aquí, hermanos, pues Dios siempre va a proteger a su pueblo, ¿no? Hay un límite también, ¿no? En las pruebas que tenemos que pasar, Dios sabe, ¿no? El límite y pues y hay que perseverar, hermanos, confiar en Dios y pues echar suerte con Dios. Y apartarse pues por sendas tortuosas, como dice Salmo 125, 4 y 5. Dios mío, trata bien a la gente de buen corazón, pero deja que sean destruidos, pues junto con los malhechores, los que prefieren hacer lo malo, ¿no? Que haya paz en Israel. Son los mismos versículos que hemos leído, pero está en otra versión, ¿no? Más entendible. El Señor es justo, hermanos, y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, dice, ¿no? Junto con otros pecadores impenitentes. Ahí está la justicia de Dios, hermanos, ¿no? Ahí está la justicia de Dios. O sea, Dios respeta la decisión que toma el ser humano. Si una persona persiste en su rebeldía, ahí está. Ya Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, pues ahí ya. Satanás está destinado al fuego eterno. Va a ser ceniza, va a desaparecer. Y los ángeles también que le han seguido, pues van a correr la misma suerte. Y también las personas que no confían, pues no quieren la salvación, ¿no? No quieren la luz, entonces también correrán esa misma suerte. Entonces
Dios es justo, ahí está su justicia, hermanos, ¿no? Está su justicia. Pero hay salvación, ¿no, hermano, para todo ser humano en esta tierra, pero respeta a Dios, pues no la decisión que tome cada ser humano. Entonces el Señor es justo y juzgará a quienes persistan, pues, en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor. Del mismo modo que el monte Sión es su refugio inconmovible, ¿no? Hermanos, dice que las águilas viven en los cerros altos, en las montañas altas, en las rocas, ahí hace su nido, ahí, ¿no? Entre las rocas. Y tranquilo, hay tormenta, pero están durmiendo feliz, tranquilo, que no pasa nada. Es un símbolo, ¿no? De la roca que es estable, que no se va a conmover y ahí están felices. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Que permanezcamos inconmovibles en nuestra fe, hermanos, en nuestra confianza en el Señor, así como el monte Sión, dice, es un refugio inconmovible, ¿no? Es decir, aun cuando no entendemos las cosas, hermanos, aunque no entendamos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. Y aquí hay un comentario, hermanos, ¿no? Dice, la entrada, hermanos, del pecado, dice aquí, ¿no? La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, hermanos, ¿no? A eso nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que entró el pecado en este mundo? De repente uno no entiende, ¿no? ¿Cómo es la encarnación? ¿Cómo se ha hecho carne el Señor Jesús? O sea, Dios se ha encarnado, ¿no? El nuevo nacimiento, ¿cómo es que uno vuelve a ser un hijo de Dios, ¿no? Somos hijos de repente de nacido de una persona que está acá carnales, pero por la fe, ¿no? ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? O la resurrección, ¿no? ¿Cómo es eso de la resurrección? Uno está muerto y resucita y muchos otros asuntos que presenta la Biblia, de repente, ¿no? Para uno es misterio, ¿no? Demasiado profundo, ¿no? Para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero, hermanos, por más que hay cosas que puedan ser misteriosas, dice aquí, pero no tenemos razón para dudar. O sea, no tenemos que dudar, hermanos. No hay razón para dudar. ¿De qué? De la palabra de Dios. No debemos de dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender, digamos, esos misterios de su providencia. Por todas partes, hermanos, se presentan pues maravillas que superan nuestra comprensión. Hay cosas que no Hermano, comprenden. Por lo tanto, sí, hermano. mira, es correcto, ¿verdad? La Biblia está hablando de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahí podemos encontrar muchas cosas. Ahora, si no entendemos, para esta espíritu de profecía, P19:10 de Apocalipsis, a la ley al testimonio, tantos y lo está diciendo la Biblia, entonces allí podemos espaciarnos. Pedir a Dios pues que nos dé el don del estudio, don de conocimiento, don de sabiduría. Entonces Dios nos va a conceder y entonces tendremos pues la fe completa como José, como David, como Enoch, como también Daniel, todo. Entonces debemos espaciarnos de estos conocimientos, de estos personajes, que por cierto el Espíritu Santo está dispuesto para conceder conocimiento. Esto es, hermano, ponernos en las manos de Dios. Nomás pues, hermano, muchas gracias, hermano. Dios nos bendiga. Muy bien, hermanos. La fe, hermanos, puede ser comparado con una plantita, ¿no es cierto? Una plantita, no de repente la semilla más pequeñita que empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Y dar sus frutos, ¿no? ¿Cómo es que la fe crece, hermanos? Es como que también, ¿no? Uno para casarse con bueno, con su novia. Bueno, el asunto es de que de buenas a primeras las personas no se casan, pues no, es que un joven, digamos, mira a una chica y le dice, con esa chica me voy a casar y le dice, mira, ¿sabes qué cosa? Mañana nos vamos a casar.
La chica le dirá, pues, ¿por qué yo me voy a casar? Yo no te conozco a ti. ¿Por qué? Entonces, para casarse, para que haya confianza en uno y otro, tiene que conocerse, pues, ¿no? Se conocen por ahí poco a poco y después toman la decisión de vivir juntos, unirse, ya no ser dos, sino ser una sola carne, ¿no? Y así viven, ¿no? Y se conocen más y más y más se va conociendo. Entonces, la fe es así, hermanos, ¿no es cierto? Que crece. Dice, la fe es por el oír, pero ¿qué cosa tiene que oír? La palabra de Dios, pues. O sea que cuando más estudiamos la Biblia, vamos conociendo a Dios y más vamos confiando en Dios, pues no, hermanos. Porque si no conocemos a Dios, no podemos confiar tampoco en Dios, pues porque no lo conocemos, ¿no? Entonces, y cuando nosotros conocemos, hermanos, pues así lo que dice la palabra de Dios, no debemos de dudar ya, pues ya no debemos dudar. Si tenemos ya experiencias así con Dios y todo, ya no debemos dudar. El enemigo lo que va a buscar es hacernos dudar. Al Señor Jesucristo, por ejemplo, el diablo quería hacerle dudar, porque la duda es pecado, hermano. Le decía, no, a ver, si tú eres hijo de Dios, di a ver que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le quería hacer dudar de que él era el hijo de Dios. Porque si dudaba, pues hubiese, o sea, hecho, ¿no? Convertir las piedras en pan, como quien decía, ya te voy a demostrar, y estaría dudando, y ya pues ahí nos hubiésemos perdido completamente, ¿no? No hubiésemos sido salvos, pues, ¿no? Y el Señor mismo se hubiese perdido, ¿no? Y así, ¿no? En la otra tentación también le dicen, ¿no? Si eres hijo de Dios, a ver, lánzate de aquí arriba para abajo, dice, porque escrito está, los ángeles se van a agarrar en tus manos. Está escrito en la Biblia, puedes lanzarte. Entonces, si tú eres hijo de Dios, quería hacerle dudar de que era hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo, pues, no se defiende con un escrito está. En el primer caso dice, no, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación ahí dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera también de igual manera, hermanos, no el diablo. Ataca, no así, queriendo hacerle dudar. ¿Saben, hermanos? Aquí en Romanos 14:23, aquí yo tengo en mi celular la Biblia, ahí dice, hermanos, pero el que duda, miren, está hablando de la duda, pero el que duda, por ejemplo, respecto a la comida, dice, si come, se condena. O sea, dudando uno come, ¿no es cierto? Entonces está condenándose, porque no lo hace por fe, no lo está haciendo con fe, con la convicción. Y todo lo que no procede de fe, hermanos, es pecado. Miren lo que dice la afirmación aquí, Romanos 14:23. Todo lo que no procede de fe es pecado. Si estamos dudando, pues estamos pecando, hermanos. Y hay varias versiones que dicen lo mismo, ¿no? El mismo texto, ¿no? Pero el que duda, dice, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. No está referido en este caso, no a que uno dice que qué comer, qué no comer, y a veces uno está dudando en lo que come también, ¿no es cierto? No, creo que no debo comer esto o que debo comer, bueno, pues uno no tiene que dudar, tiene que estar bien convencido, ¿no? De eso. Pero aquí está referido, pues, que cualquier cosa que hagamos así dudando, pues, estamos pecando, pues todo lo que no procede de fe es pecado. Y en otra versión dice, todo lo que no es de fe es pecado. Así dicen las diferentes versiones, aquí tengo en la mano este texto, Romanos, capítulo 14, versículo 23, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual, hermanos, encontremos misterios que no podemos sondear. A ver, deberíamos sorprendernos, hermanos, de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que no podemos sondear. Hermano, justo. ¿Ah? Sí, hermanita. Hay un versículo que dice que los misterios son de Dios y los revelados para los hombres. O sea, efectivamente, yo creo que sí hay misterios. De hecho, yo creo que el gran misterio para todos los que vamos a llegar preguntando al cielo, ¿de dónde viene Dios?
¿Quién creó a Dios? ¿Cierto? Hay muchas incógnitas, hay muchas cosas que los hombres no saben y no van a saber hasta que estemos allá. Más o menos la idea también aquí, hermanos, es, por ejemplo, a ver, yo me pongo a pensar en esto. En este mundo, digamos, el adulterio puede ser normal, ¿no? Que todos adulteran y todo, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, ¿no? Y decir, pero sí es bonito, no todos tienen su, aparte de su esposa, tienen otra pareja, que esto, aquello, pero eso es normal, ¿no? Y entonces, no pasa nada, más al contrario, la persona se siente más hombre, no sé qué. Entonces tiene esa tentación, ¿no? Entonces de hacer. Pero la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Entonces ahí, hermanos, tú pues no tienes que dudar. Si Dios está diciendo en su palabra que no cometerás adulterio, por más que el mundo esté practicando y esté normalizado, ¿no es cierto? El adulterio o el robo o la coima, no sé, esté institucionalizado, muchas cosas malas, pues, ¿no? Pero Entonces, tú, eso es misterio, hermano. No, para mí no, no, misterio es otra cosa, ¿no? Otra. O sea, hay cosas que no se entienden, no puedo entender, no, pero esto del, por ejemplo, ese ejemplo que estás poniendo, eso ah, no es misterio, creo, hermano, porque está claro, ¿no? Claro, no hay vuelta a quedar ahí. es que, hermano, eso para muchas personas que están viviendo en el mundo, por eso es pues, la tentación, eres absorbido, porque tú ves que todos están haciendo eso, entonces, pero no pasa nada, pues acá. Por ejemplo, en el tiempo pasado, eh, las personas tenían varias esposas, ¿ya? Pero la palabra de Dios dice, pues, que Dios ha hecho a un Adán y a una Eva. Y en eso consiste el matrimonio, ¿no? No tener varias esposas o varios esposos. Y entonces esa costumbre lo adoptan a veces los hijos de Dios, pues, ¿no? Pero por la fe uno se guía, pues si Dios ha hecho así y Dios dice así, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, Jesús resucitó y uno no entiende, pues no, pero ¿cómo es eso de resurrección que un muerto? No entiendo, no comprendo. Quieres averiguar científicamente, pero no necesitas eso, pues por más que no entiendas cómo es que sucede que resucita una persona, pero tú lo aceptas. O cómo es con una palabra, Dios dice, que dice, ¿no? Ya aparezcan las plantas y apareció pues, de su palabra. Aunque tú no lo entiendas eso, pero está bien claro eso, entonces tú crees, sí, dices, ¿no? Con su palabra, Dios es poderoso, Dios con su palabra. A eso nos estamos, a veces no, o sea, uno puede ser es un misterio, ¿no? De que el científico trata de demostrar, ¿no? Científicamente que los milagros quiere demostrarlo, ¿no? Pero es imposible, pues, hermanos. Pero por la fe Mm, uno tiene que aceptarlo. A eso se está A ver, una refiriendo. lecturita más, hermano. De repente Ah, entendí mal esa partita del misterio. Una ah, lecturita, a ver, que es una red. sí, sí, ahí está diciendo, ¿no, hermanos? A ver, Bueno, dice, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que no podemos sondear. Deberíamos ah, sorprendernos nosotros, eso es una pregunta, ¿no? Entonces, ah, pero por otra parte, acá está diciendo, ¿no? La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. No, o sea, Hermano, nuestra mente es débil, estrecha, y entonces de repente no logramos comprenderlo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, yo podría decir, ¿no? A ver, ¿cómo está funcionando esta computadora y cómo yo me relaciono contigo? Estamos así en una misma sala, estamos en diferentes lugares, ¿qué está pasando, no? Tal vez uno no comprende, pues, ¿no? Entonces, porque no conoce, pero uno lo acepta, pues, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno va a viajar en el carro, en un avión, entonces, ¿cómo sabes que el que maneja el carro te va a llevar a tu destino? Ciegamente tú vas y subes, confías, no estás dudando, no estás diciendo, oye, de repente el chofer está borracho, esto, aquello. Entonces, no, o cuando tú comes una comida, ¿cómo sabes que no está con veneno? Te lo comes porque tienes fe.
esa confianza, ¿no? De que tú crees que está bien todas las cosas, ¿no? Entonces, más Hermano, o menos la idea es esa de que nosotros, si dice la palabra de Dios una y otra cosa, pues hay que creer en eso, lo que dice, porque está escrito, ¿no? Esa es nuestra base, ¿no? Porque Dios lo está diciendo, lo ha inspirado Dios. A eso nos podemos tal vez dudar de qué cosa, de lo que el hombre pueda decir, de lo que, de todo ello, ¿no? Que el hombre es falible, puede prometer y no cumplir, ¿no? Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en hombre, ¿no es cierto? Incluso no debemos confiar ni siquiera en nuestro propio corazón, porque es perverso, es maligno, es malo. Entonces, pero en lo que dice la palabra de Dios, hermanos, tenemos que confiar al 100%, ¿no? Eso, en esa dirección estamos, ¿no? Porque el que no confía en lo que está en la palabra de Dios, ya no tiene solución esa sea quien sea la persona. El que no confía en lo que dice Dios en su palabra, no hay esperanza para esa persona. Nadie más te puede convencer, por más que dice Dios pueda venir a hablarte personalmente, no, un ángel venga a hablarte. Si tú no crees en lo que está escrito, ya estás perdido completamente, pues no hay salvación. Entonces, el que va, por eso nos está invitando a tener esa fe, de no dudar, aunque no lo comprendas, hay cosas que no lo comprendes. Pero dice pues que eso hay que hacer, que no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que codiciar, tener un solo Dios, no adorar ídolos, o sea, respetar el nombre de Dios, guardar el sábado. Entonces uno tiene que tener fe pues en eso ya, aunque no lo compre, pero dice Dios, ya lo voy a hacer eso. Eso es lo que espera Dios de nosotros y así vamos a ser inconmovibles porque estamos confiando en Dios. Dios nos ha dado, dice en las Escrituras, suficientes pruebas de que estas son de carácter divino y no debemos dudar, hermanos, de su palabra, porque no podemos entender todos los misterios de su providencia. No debemos de dudar, pues, hermanos. Ahí termina nuestra lección. Que Dios los bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganlo, hermanos. Siéntanse libres para terminar. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. La encarnación del Hijo de Dios, hermanito, también es un misterio, ¿no? También de la Santa Trinidad y muchas otras cosas, ¿no? Es un misterio también nuestro mismo, el funcionamiento de nuestro organismo. Imagínense el corazón, los pulmones, los riñones, es algo maravilloso. Es un misterio eso también. Amén, Mm, hermano. amén. Ahí, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo, me pregunto y no tengo respuesta. Entonces, es un misterio, pero por eso debo dudar, no creo, ¿no? Entonces, el misterio es algo que no está escrito en la palabra de Dios, algo que no se explica. Así, la hermana lo que aportó ahorita, por ejemplo, la resurrección. Pero ¿cómo? ¿Y cómo lo ha resucitado, por ejemplo, a Lázaro? No sé, pues, de 4 días, ¿no? Son inexplicables, algo que yo no logro entender. Es un misterio, hermano. Pero hay que 29, creer, 29 Deuteronomio hay que dice, creer. pues, hermano, cosas reveladas son para el hombre y los que no son, no se puede, pues, hermano. Es 29, 29 Deuteronomio. Hay que aprender esto, hermano. Gracias. Cuando Sí, estemos con Jesús, preguntaremos, hermanito, todas las cosas que no entendemos, ¿no? Los misterios serán aclarados, hermanito. claro, Amén. el hecho de que sean misterios que no entendemos no nos debe llevar a dudar o a no creer, pues, no, en lo que dice Dios, ¿no? Entonces yo tengo que aceptar que Jesús es el mismo Dios que estuvo en esta tierra encarnado. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces yo creo en eso, ¿no? No dudo, ¿no? ¿Por qué voy a dudar? Aunque sea un misterio, pero creo pues en eso, ¿no? Que así es. Entonces, a eso se refiere más. Muy bien, hermanitos, que Dios los bendiga grandemente. Seguiremos estudiando mañana, así que si está aquí nuestra hermana Mónica, está invitándole para que ore.
Amén. Y, Hay un pedido, hermano, en nuestro chat. Dice, el hermano José dice, buenos días, hermanos, en Cristo, por favor, oren por mi familia, José y Karina y mis hijos. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. muy bien, Bien, hermanita. Ore vamos usted, a orar. hermanita. Ore. Bien, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por todas sus bendiciones, por su amor infinito, mi Señor. Padre bendito y amado, usted es grande, misericordioso, mi Señor, soberano Rey del universo, Padre bendito. En usted estamos firmes, Padre amado, porque usted es todopoderoso, mi Señor. Usted es nuestro creador, Padre amado, creador del cielo y de la tierra, mi Señor. No hay nada que usted no pueda sustentar, Padre Santo. Mi Señor, usted quite todos nuestros miedos, Padre Santo, que podamos poner nuestra confianza en usted, porque usted es nuestro eterno refugio, nuestra roca segura, mi Señor, donde podemos encontrar la paz, Padre bendito. Mi Señor Santo, es cierto de que a lo mejor habrán dudas de alguna cosa que no entendemos, mi Señor. A lo mejor aquí no lograremos comprender todo, mi Señor, pero usted en su divina misericordia nos mostrará todos aquellos misterios que por ahora no podemos descifrar, que no podemos entender. Mi Señor, le rogamos que su Santo Espíritu nos ilumine, que nos dé esperanza, mi Señor, a pesar de lo que venga, mi Señor, aunque se caigan los cielos, dice su palabra, mi Señor Santo, que podamos confiar en usted, porque usted, mi Señor, es inamovible, y que esa inamovibilidad, mi Señor, sea para nosotros también, para que no perdamos jamás la confianza, mi Señor. Padre bendito y amado, a esta hora también le rogamos por todos los pedidos que se hicieron esta mañana en esta plataforma, por nuestros hermanos, por salud, por trabajo, por familiares, mi Señor Santo. Le suplicamos, mi Señor, que usted atienda según sea su santa y divina voluntad. Que todo sea, mi Señor, para honra y gloria de su nombre, Padre amado. Mi Señor Santo, le rogamos también por las personas que sufrieron el incendio de esta noche también en Valparaíso, más de 70 casas quemadas, mi Señor, nuevamente. Ay, Dios mío, Señor, ten misericordia de tus hijos, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.